Sol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una jornada más a Onda Mezquita 7 Televisión. Una semana más, aquí estamos, mascarilla ahora quitada, manteniendo las distancias de seguridad, evidentemente, como cada programa de Debate Joven, para tratar una temática. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión, o mejor dicho, de los límites que conlleva la libertad de expresión. Hoy es el primer programa que tenemos en este mes de marzo y lo hacemos como siempre, con mucha ilusión por conocer qué es lo que opina la gente joven, gente menor de 30 años, bueno, incluso se dirá que a veces incluso menor a los 20 años, que está con nosotros ya para debatir. Vamos a comenzar a saludar a alguno de ellos. Ya se ha incorporado en alguna ocasión a este debate, está con nosotros Eugenio Arévalo. ¿Qué tal, Eugenio? Buenas tardes, Víctor. Pues muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias por venir un día más. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a escuchar dos versiones, como habitualmente. A la derecha también, a mi derecha, a su izquierda en la pantalla tendrán. Saludamos también a Mateo. Mateo ya está por aquí, Mateo Hernández. Buenas Muy tardes. Buenas, ¿qué tal, Mateo? Encantado también de volver aquí. Gracias por estar con nosotros una jornada más, con ganas de conocer qué es lo que opináis sobre este tema. Otras veces hablaron de otras temáticas. Saludamos a un debutante que ya está también por aquí, Francisco Lobán, ya lo han visto en sus pantallas. Francisco, muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y a vosotros por darme la oportunidad. Bueno, pues nada, enseguida vamos a conocer cuáles son vuestras opiniones. Saludamos a la única chica que hoy tenemos en el debate, es Victoria Tocaya, Victoria Canales. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues nada. Dos posturas, decía. Hay gente que evidentemente defiende la libertad de expresión, bueno, yo creo que todos en general, pero hay quienes la defienden con una serie de límites y otras sin límites, ¿no? Y todo a colación de que, bueno, seguramente hayan visto al fondo en las pantallas que tenemos detrás de cada uno de nosotros, muy probablemente a un protagonista, Hassel, seguramente ya le sonará, y evidentemente a vosotros también. Es un rapero que está encarcelado en este caso por una serie de delitos a los que, a colación de lo que había hecho previamente, bueno, pues también se han sumado unas ciertas declaraciones o manifestaciones realizadas en sus propias letras de canciones. Bueno, es un nombre evidentemente cogido no al azar, porque la temática de la que queremos hablar bien se vincula o se articula con respecto al propósito de la libertad de expresión. Hay gente que defiende, e incluso partidos políticos que defienden la libertad de expresión hasta todos los límites. Es cierto que su encarcelamiento no es precisamente solo por eso, sino también por otros hechos de los que ha sido acusado, fue imputado y acusado ya por ese tipo de penas, pero bien es llamativo el hecho de que haya personas que defiendan la libertad de expresión con ciertos límites. Y vamos a empezar hablando de un poco de Hassel, porque ¿qué concepto tenéis vosotros del encarcelamiento en sí de esta persona, que además, este rapero, conocido rapero, que además está trayendo mucha cola a ámbito no solo nacional, sino ya empieza a hacer también internacional por la cantidad de adeptos o seguidores que está consiguiendo, e incluso las manifestaciones y actos violentos que se están sucediendo en algunos puntos de nuestro país? ¿Qué opinión tenéis de él? Antes de hablar de libertad de expresión, venga, empezamos contigo, si te parece, Mateo. Muy bien, yo personalmente no escucho al rapero, pero sí que he visto las noticias en donde se ve claramente como hay una serie de manifestaciones, sobre todo en algunas ciudades de España, que buscan la liberación de esta persona por el hecho de considerar que por sus ideas no debe ser encarcelado. Yo no estoy tampoco de acuerdo con las cosas que afirma ni en cómo las dice, y sí que pienso que obra mal y que el hecho de que yo tenga una opinión incluso radical, como es su caso, no significa que la tenga que decir de una forma violenta, como se pueden expresar en algunas de sus canciones, en donde hay incluso insultos al rey o cierto lenguaje ofensivo. Entonces pienso que debería no estar en la cárcel, pero tampoco estoy a favor. Luego lo comentaré. Pues luego profundizaremos, como bien dices, porque también me gustaría escuchar un poco a ver la opinión de Eugenio a este respecto. Fíjate, Víctor, mira, este individuo, según me he estado viendo, ahora está en prisión, entre otras cosas, por agresión a un testigo. Eso es. No sé si es alegoría al terrorismo, también ha hecho alegorías a Al-Qaeda y a ETA también. Varias agresiones y amenazas. Particularmente yo no soy muy fan del rap, de este estilo de música, pero puedo entender que se les dé un enfoque artístico a ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas ideas, pero bajo ningún concepto se puede llevar esas ideas a la calle y sobre todo a la relación con otras personas.
me parece totalmente legítimo su encarcelamiento y no me parece, la verdad, que un individuo a seguir, no me parece un ejemplo a seguir, ni sobre todo un individuo de una sociedad ejemplar, porque al fin y al cabo hay que medir muy bien el impacto que tienen nuestras acciones y sobre todo no dejarse llevar por esos impulsos agresivos que tenemos, y creo que esta persona en específico no lleva muy bien ese aspecto. A ver, Francisco, ¿tú qué opinas? Yo estoy igual que con mi compañero, que ha sido un acto muy llamativo el uso de sus llamamientos por sus canciones. Y que ha sido bien su encarcelamiento, la verdad, porque ha traspasado una barrera que existe entre la legalidad y la ilegalidad. Como vemos en el Código Penal, esto viene muy bien ratificado. Por ejemplo, los insultos a la corona. Yo lo veo, entre otras cosas que ha hecho, como agredir a un testigo, así, entre otros delitos. Yo creo que ha sido mal cúmulo y ya ha sido la bomba. ¿Y tú, Victoria, cómo es el encarcelamiento en sí de este señor? Pues yo personalmente tampoco he escuchado nunca ninguna canción suya, además creo que es la primera vez que he escuchado quién es este hombre, porque no tenía ni idea. Y la verdad es que estoy también muy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, ya que lo veo también bastante cutre y mal por su parte, el haber dado esas opiniones sobre la corona. Y bueno, ya como bien ha dicho Eugenio, ha tenido también más llamamientos por otros, como por ejemplo lo que es ETA o todo eso. Entonces yo estoy de acuerdo con que exponga pues todo lo que él opina y tal, pero no de la manera en lo que lo ha hecho. O sea, quizá aquí hay un problema más desde vuestro punto de vista de formas que de fondo, a lo mejor, o no, o también hay un problema de fondo en relación a las manifestaciones o las insinuaciones que le ha hecho. A ver, hablamos de Hasél porque es la persona ahora mismo más reconocida, os iba a decir, a nivel nacional e internacional en cuanto a libertad de expresión se refiere, sobre los límites que la misma puede llegar a tener en razón a lo que piensan algunos, no todo el mundo piensa de la misma manera. Y os pongo este antecedente, este precedente que yo creo que está de mucha actualidad y que todo el mundo puede comprender, y probablemente una gran parte de la población no esté cercana a la postura de este chico, pero para hablar precisamente de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad como tal y de las leyes que se proponen. Incluso hace poco se ha propuesto una ley, hace unos días, por parte de la formación, en este caso socio de gobierno del Partido Socialista, Podemos, Unidas Podemos, sobre una ley que precisamente elimine ese tipo de insinuaciones sobre la propia corona, es decir, que fueran delito ese tipo de manifestaciones hechas de manera pública. Pero ¿dónde están los límites, o cómo entendéis vosotros los límites de la libertad de expresión en una sociedad donde todo el mundo apuesta por una libertad suprema, pero donde parece que cada vez, y sobre todo con esto del confinamiento, incluso tenemos algunas menos libertades? No sé si a vosotros esto lo vais viendo o lo habéis ido viendo a lo largo de la pandemia. Venga, ¿quién quiere romper el hielo? Venga. Pues si quieres comienzo yo. Fíjate, a mí me gusta mucho la palabra, o la expresión, la libertad, tu libertad acaba donde empieza la del compañero. Vale, si tú plasmas violencia en tus piezas artísticas, sea, bueno, en cuadros es más difícil, ¿no?, violentarlo, pero en canciones, al final, como norma general, vas a conseguir generar violencia, como podemos ver allí en esa pantalla que nos muestras ahí. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque una persona no puede decir hoy más, porque hoy es mucho más fácil hacer que una noticia, una información, una idea se extienda ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Además, una persona con una influencia, como puede ser un rapero famoso, debería medir muy bien sus palabras. Entonces, me parece bastante acertada estas nuevas medidas que quiere tomar el gobierno, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y mucho más teniendo ese nivel de influencia que tiene nuestro compañero Pablo Hasél. A ver, Mateo. Yo parcialmente estoy de acuerdo con lo que dice Eugenio. Considero que en tanto se es más famoso, llegas a más personas y aquello que dices tiene mayor influencia. Pero por otro lado, noto cierta injusticia en el hecho de que por una persona directamente ser famosa y tener, por así decirlo, la suerte de que todo lo que diga va a tener repercusión, a lo mejor gente que también piense como él, con sus mismas ideas y se exprese de la misma forma, no vaya a llegar se le vaya a aplicar la ley de la misma forma. Es decir, que aquí, de cierta manera, en función de lo famoso, del impacto que tengas, va a tener una consecuencia u otra. Victoria.
Yo la verdad es que iba a decir la misma expresión que ha dicho mi compañero Eugenio, lo de que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro, porque a mí me parece estupendo que cada persona tenga una opinión y que todo el mundo no puede pensar igual, ni de la misma forma, ni nada. Pero sí es verdad que al ser una persona tan, bueno, que su opinión es conocida, o sea que él es conocido y que es lo que ha dicho, se puede expandir ya no solo de manera nacional sino de manera mundial, pues debería de controlar un poco todo lo que dice, ya que no todo el mundo opina igual que él, y más de la forma en la que la ha dicho, porque yo puedo tener una opinión pero desde el respeto. Entonces, pues, esa es básicamente. A ver, voy a hacer una pregunta, enseguida te doy la palabra si te parece, Francisco, pero estáis hablando un poco de a mayor reconocimiento, evidentemente mayor responsabilidad en consecuencia de lo que cada uno manifieste, ¿no? Pero ahí no se coarta la libertad de expresión de esta persona, o de esta o de cualquier persona. Yo creo que todas las personas tenemos que tener cuidado con lo que expresamos, y sobre todo por la forma que lo expresamos, porque lo que ha dicho mi compañera Victoria, que cada uno tiene su opinión, exactamente, pero con cuidado. Y aquí lo podemos ver muy evidentemente en este caso del rapero, que es que su opinión es sobre ciertos temas polémicos, como es actualmente la corona u otros poderes. Hay que tener cuidado porque sus canciones llegan a muchos millones de personas y claro, es lo que ha pasado. No se puede decir adoctrinamiento, pero sí ha influenciado a muchas personas y eso hay que tener mucho cuidado. El hecho de que esta persona pueda manifestar a priori lo que quisiera, ¿no?, en sus letras o en un libro donde cada uno se manifieste como tal, ¿entendéis que puede ser perjudicial a tenor de la ideología que él pueda tener? Insisto, ¿dónde queda la libertad de esta persona si no puede manifestarse como él quiere, donde él quiera? Yo, en la línea en la que han dicho todos mis compañeros, pienso que tú puedes tener una determinada ideología, la cosa es cómo se comparte y cómo se dice. Por ejemplo, el tema del rey, está muy claro que... Está tipificado que es delito, evidentemente, ¿no? Sí, pero en cuanto a la ideología del rapero, es obvio que es antimonárquico, es republicano. Pero una persona puede ser republicana y puede no estar a favor del rey, e incluso puede pensar ciertas cosas, ciertas actuaciones que haga o no haga, se le puede acusar. De hecho, es algo que en las noticias está saliendo, el tema del rey, si hay fraude, si no hay, vale, pero siempre desde el respeto, sin insultar, sin decir nada. Yo no estoy, como dice Victoria, yo sí que pienso que puede tener una ideología, aunque sea un tanto radical, pero tiene que cuidar las formas, sobre todo porque como le llega a tanta gente puede llegar a ser muy perjudicial. Y lamentablemente se ha visto en la situación, por ejemplo, con la manifestación. No aseguro que sea por eso, pero a lo mejor esa violencia y esa rabia que desprenden sus canciones ha influenciado a algunas de estas personas para manifestarse de manera tan violenta. A ver, Eugenio. Fíjate, Víctor, el arte es una cosa muy subjetiva. Se le pueden dar muchas interpretaciones. Podría comprarle al rapero Pablo Hasél que desde un enfoque artístico, dicha alegoría o insultos o expresiones dirigidas hacia la corona, se las podría pasar. La cuestión, bajo mi punto de vista, es en el momento en el que tomas responsabilidad de esos actos o de los actos que han causado esas ideas que tú has difundido, es donde se ve aquí la verdadera vara de medir, porque Pablo Hasél, por ejemplo, ha animado, de hecho, bueno, creo que se atrincheró en una universidad, antes de que a la hora de detenerlo, se atrincheró con varios afiliados suyos o fanáticos, se atrincheró en una universidad para que la policía, pues, no, al final lo pillaron, pero intentasen no pillarlo. La cuestión, me parece... No las comparto, pero podría entender de un enfoque artístico que Pablo Hasél quisiese expresar su desacuerdo o hasta cierto punto odio, porque también se puede expresar odio desde un punto de vista artístico hacia la corona. La cuestión para mi gusto reside aquí sobre si Pablo Hasél ha tomado responsabilidad sobre los actos pasados ocurridos en Barcelona, en Madrid y etcétera, y ahí es donde veo francamente si la libertad de expresión debería recortarse o no en ese aspecto, la responsabilidad que tiene uno sobre sus palabras y sobre los impactos que generan esas palabras. A tener un poco de esos impactos a los que hacéis alusión, de esas manifestaciones lamentables por las consecuencias que ha tenido, sobre todo para el comercio, incluso también para la propia, evidentemente, ciudadanía, e incluso fuerzas de seguridad del Estado, que se han visto también
afectadas, no solo las fuerzas, sino también algunos incluso de los manifestantes. Cuando pasa un movimiento de este tipo donde una persona quiere expresar lo que siente, lo que piensa, lo que padece de alguna manera a nivel público, y eso genera un movimiento, ¿dónde hay que empezar a cortar, si entendéis que hay que cortar algo, o quizás sea mejor obviar este tema y que se disipe solo? Desde mi punto de vista, hay que cortarlo desde cuando ya causa daño a muchas personas, por ejemplo, como en Barcelona. Todos los comercios, como hemos podido ver, han sido muy dañados, hasta han agredido a la policía, como la pasada noche, no sé si quemaron a un furgón de policía con policía dentro. Yo creo que hay que tener cuidado a la hora de manifestarse. Sí, se puede manifestar, obviamente, como todas las manifestaciones que ha habido a lo largo de la historia, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí están los fallos cometidos, el perjuicio a los demás que han causado. Han roto comercio, han agredido, etcétera. Yo creo que hay que tener cuidado. ¿Y no se da un poco de miedo que esto haya generado una bola que parece que sigue creciendo? Por culpa en sí, digo por culpa, o como consecuencia de no solo del encarcelamiento de tal, sino de a lo mejor insinuar que la libertad de expresión debe coartarse de una manera u otra, o una mordaza, que incluso es un término que también se utiliza. ¿Os da un poco de miedo que esto haya generado una bola? Bueno, esto es un problema que lleva ya existiendo desde hace varios años. Es parecido al tema que tratamos ya hace unas semanas de los youtubers, es algo que ya se hacía, pero el tema de Hasél ha explotado. Desde varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se intenta velar por, digo entre comillas, desde su punto de vista, el derecho de Hasél a no ser encarcelado, es decir, a considerar que esta persona por lo que ha hecho no merece estar en la cárcel. Otras personas, lógicamente, defienden la ley actual en la que está tipificado como delito, pero si va a seguir siendo una bola o no, pienso que sí, se va a seguir tratando el tema, pero cuando acabe el tema de Hasél, con un poco menos de brevedad, pero el tema va a seguir y seguramente a nivel político parlamentario se va a intentar de una forma u otra cambiar las cosas. ¿Qué os parece? Bueno, te hago la misma pregunta, si te parece, Victoria, un poco el miedo que pueda generar en la juventud que esto coja un auge en esto. Yo no sé si una inercia de cara a un futuro. Sí, obviamente sí. Me genera bastante miedo así como puede acabar esto, aunque personalmente yo creo que las personas que tienen, por así decirlo, influencia pública, que saben que su palabra va a llegar a más y que va a ser conocida por bastante gente, y creo que deberían de tener todo lo que han dicho mis compañeros, cuidado y con todo lo que dicen para así evitar todo lo que se genera, porque lo que se ha generado con este señor lucha entre los ciudadanos, que creo que se podría haber evitado perfectamente si hubiese controlado la forma en la que ha expresado su opinión. ¿Qué implicación veis en que los partidos políticos estén a favor o en contra de personajes de este tipo que generan este tipo de manifestaciones? ¿Veis demasiado poca responsabilidad? Por un lado se pide libertad a la hora de comunicar a través de redes sociales, por otro lado piden libertad absoluta a la hora de manifestarse contra la corona, por ejemplo. No sé esto cómo lo veis o cómo lo percibís los jóvenes, o si lo percibís, que igual son sensaciones que nos llegan un poco más. Entiendo que un partido político pueda tener una serie de ideas afines a un frente o a otro, pero en lo que a las penas respecta y en lo que a nuestro compañero Pablo Hasél incumbe, bajo mi punto de vista deberían medir con mucho cuidado y andarse con muchos pies de plomo respecto a las declaraciones que hacen, porque a fin de cuentas, si miramos por las consecuencias, a lo mejor fomentan o en cierta manera o están simpatizando con personas que están cometiendo un delito, porque a fin de cuentas están cometiendo un delito, y eso puede generar un impacto negativo tanto para el propio partido, porque la oposición o el partido contrario va a usárselo como una arma arrojadiza, porque al fin de cabo es una cosa que está
mal, porque si está penada es porque algo se hace mal, y de cara hacia los propios simpatizantes, que van a verlo como un partido que me apoya, un partido que me está diciendo que puedo seguir manifestándome, y un partido que me está diciendo que este señor está en la cárcel por razones ilícitas. Así que hay que andarse con pies de plomo, o los partidos políticos, perdón, deberían andarse con pies de plomo a la hora de tratar estas cuestiones. Yo comparto totalmente la opinión de mi compañero. Es que hay que andarse con pies de plomo. Otra vez volvemos a lo que anteriormente hemos dicho. Si una persona, un grupo de personas es tan influyente a la sociedad, como por ejemplo en este caso lo que estamos hablando de los partidos políticos, claro que obviamente un partido lo va a ver de una forma y otro de otra. Las cosas para ellos se ven o blancas o negras, es decir, a favor o en contra. Como hemos visto, Podemos ha planteado cambiar el Código Civil para que no se cometan más encarcelamientos como este. Suponiendo en este caso el delito sobre el que se le imputa, ¿no? Exacto. Que llegue a encarcelamiento, quieren cambiar el Código Civil. Mientras que la oposición pues quiere que no sea así. Es decir, todo se basa en los principios de cada partido político, persona y todo, pero hay que tener cuidado a transmitirlo. Un poco en alusión a esto que decías, ¿os parece bien que en función a lo que ocurra o la ideología de un partido se dirija la libertad de expresión de la sociedad? Bueno, a lo que han dicho mis compañeros, también pienso que en función de la ideología que cada partido tenga, es lógico pensar que esté más a favor o más en contra de si este tipo de delitos deben seguir siendo delitos o no. Actualmente la legislación lo considera así, pero me parece que esta ha sido una buena oportunidad para no solamente a los propios políticos, que es algo que ya llevan planteando bastante tiempo, sino también a la propia ciudadanía, que también lo planteaban, pero ahora con el tema de Hasél, que se ha vuelto tan popular, yo creo que va a tener mucha más repercusión. La gente se plantea hasta qué punto llega la libertad de expresión, qué implicaciones puede llegar a tener, no solo sobre Hasél, sino también sobre nosotros, personas, entre comillas, más anónimas. A lo mejor puede que llegue un punto en el que por publicar un tuit o una determinada foto en Instagram ya se considere o no un delito. No se sabe si podríamos llegar a ese tipo de situaciones. Entonces me parece muy bien lo que está ocurriendo para plantear y poner en la mesa los límites entre legalidad y ilegalidad en cuanto a libertad de expresión. Quizás, atendiendo a lo que ha dicho mi compañero Mateo, si mirásemos por una posible solución, a lo mejor sí que, aunque contrario a mis valores personales, quizá un cambio en el Código Civil a lo mejor fuese hasta cierto punto beneficioso, ¿no? Porque quizá lo de Pablo Hasél ha sido como un detonante para aquellas personas que no simpatizan con la monarquía y en cierto modo han visto imputados por alguna falta esta. Quizás sí que habría que abrir un poquito la mano, no en este sentido, para que hubiese unos impactos menos violentos y menos explosivos, no como ha pasado en Barcelona, porque al fin y al cabo, sí, es que algo está fallando, se está demostrando en Barcelona y es que algo está fallando. Y es que hay un sector de la población que, aunque lo esté pensando desde mi punto de vista de una manera muy poco correcta, está descontento con algo. Así que quizás una posible solución podría ser un cambio en el Código Civil. ¿Un cambio del Código? ¿Victoria? Yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Mateo, porque viendo que cada partido político tiene una ideología distinta, entonces es normal que algunos estén a favor de lo que ha hecho este señor y otros estén en contra. Entonces yo veo bien que pongan sobre la mesa, o sea, que digan que quieran hacer ese cambio en el Código Civil para poder poner sobre la mesa cuáles son los límites que hay que tener en tanto a la libertad de expresión. Y debemos de tener en cuenta lo que, para que tengamos en cuenta lo que llega a ser legal y lo que llega a ser ilegal. ¿Y es el momento exacto? ¿Entendéis que es el momento ahora de hacerlo? ¿O es quizá darle todavía más importancia a un hecho del que algunos pretenden eliminar? Yo creo que ahora, con la explosión de este caso, es el momento exacto para cambiar las normas que están fallando. Es decir, si están fallando determinadas normas, hay que cambiarlas o adaptarlas o replantearlas de otra forma. Porque si tanta gente se está manifestando por una cosa, no es una cosa de una sola persona, sino de varias. Es decir, se tendrían que replantear las leyes. ¿No estás muy de acuerdo, Mateo? O sea, perdón, Eugenio. Sí, es como una posible solución, pero tampoco se puede, como en cierta manera,
legitimizar. Sí, legitimizar las manifestaciones porque hemos visto que se han llevado a un extremo totalmente absurdo. Quizá todo esto tuviese un poco más de sentido si se hubiese hablado de una forma civilizada, sin necesidad de disturbios ni cócteles molotov sobre furgones policiales, pero ¿hay que replantearse la legislación? Sí, pero no, me parece que no debería ser a raíz de estos disturbios porque no reflejan los verdaderos valores de la libertad de expresión, sino los verdaderos valores que un sector interpreta, que sí, que pueden ser que estén mal, pero no lo interpretan de la forma correcta. No lo interpretan de la forma correcta. Me gustaría preguntaros antes de hacer una pausa para la publicidad sobre un asunto. Una cosa es que entendemos lo que es delito y lo que no es delito, puesto que viene tipificado en la ley, pero os voy a hacer una pregunta quizá un poco, me vais a permitir, absurda entre comillas, ¿no? ¿Vosotros entendéis que ir contra alguien debe ser un delito? Que ya es el paso previo incluso a todo esto. Es decir, una persona que se manifieste en contra de un régimen, sea el que fuere, por el hecho de manifestarse contra ese régimen, bueno, no es el caso, en este caso es sobre una figura, ¿no? O la jefatura del Estado, ¿debe cumplir una pena por eso? Lo que ha, Sí, Fran. lo que ha pasado es la forma y de que se ha expresado. Sí, puedes tener tu idea, tu forma de pensar, pero claro, cuando llega a un extremo de que influye a tantas personas, hay que tener cuidado con expresarla. Si no tienes cuidado, pasa lo que pasa, que es que cometa un delito. Eugenio, a ver, que tú querías... Respuesta corta, Víctor, no debería ser un delito ir en contra de una institución o una figura, como puede ser el rey, sino, como bien ha dicho mi compañero Fran, la forma en la que se lleva a cabo esa manifestación de o ese... Pero la forma lo decís por el contexto, por el entorno, en la manera en la que se dice, ojo ahí, ya no sé hasta dónde llegaría la libertad. Claro, es que también tenemos que tener un poco en cuenta el contexto, ¿no? Estamos hablando de Barcelona. Barcelona, Cataluña, no son, por lo general tengo entendido que no es muy partidario la figura del rey en esa zona, pero podría entenderlo en algunos lugares más que otros, pero sin duda alguna debe de haber un cambio en la forma de expresarse. Claramente se puede ir en contra de opinar distinto a una corriente o institución, pero hay que tener mucho cuidado. Victoria. Yo también opino que no debería de ser un delito el decir lo que tú opinas. Lo que sí veo un delito es la forma y la manera en la que puedes llegar a expresar tu opinión y lo que puede llegar a generar esa opinión. Las consecuencias de la misma, sí, dices, ¿no? Básicamente, las consecuencias que puede llegar a generar, porque como estamos viendo, bueno, aparte de que sí es verdad que la han condenado por haber expresado su opinión, todo lo que ha generado deriva también a la forma en la que, o sea, deriva a la forma en la que él lo ha llegado a expresar. Mateo. Yo también sigo la línea de mis compañeros. Pienso que el problema no está en la ideología en sí que uno tenga, ni en las críticas que se le pueda hacer a una institución o a una persona en concreto, sino en cómo se hacen. Bueno, principalmente en cómo se hacen. Un poco respecto a lo que comenté antes, es cierto que, por ejemplo, Hasél puede tener más influencia que otra persona que no sea artista, pero aunque piense que la ley no debería tener en cuenta, no se debería tener tanto en cuenta el impacto que tiene en sí, es innegable el hecho de que si yo soy alguien famoso, como decía Fran, hay que tener pies de plomo y tener mucho cuidado con lo que se dice, porque si no pueden darse situaciones como lo que se ha visto en Barcelona. Pues me vais a permitir que hagamos un pequeño alto en el camino para la publicidad y recuperamos aplicando, bueno, el tema que hoy estamos tratando en este debate joven, como es la libertad de expresión o los límites de la libertad de expresión. Hemos hablado un poco de un tema en concreto, ahora vamos a adaptarlo, si os parece, a la vuelta de la publicidad, si os parece bien a vosotros, la aplicación que esto pueda tener, sobre todo en tipos de aplicaciones. Hablamos al final también de aplicaciones de tecnología y bueno, el uso que le puedan dar también la gente joven, a partir de la gente joven. Un pequeño alto y enseguida volvemos. Cajasol, siempre con Córdoba.
Aquí estamos ya, después de esos consejos publicitarios, hoy abordando en el debate joven la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión, la también manifestada como ley mordaza por algunos, a tenor de hechos que han tenido lugar en el país, en una zona del país, en concreto en Cataluña, la encarcelación de Pablo Hasél, el rapero, que ha conllevado una serie de hechos delictivos, además la mayoría de ellos manifestaciones, pero algunos de ellos incluso delictivos en contra del encarcelamiento de lo que algunos entienden que es algo injustificado, ¿no? Bueno, pues estamos con Eugenio, con Francisco, con Victoria y también con Mateo, que son estudiantes de la Universidad de Córdoba, que aquí siguen con nosotros después de la pausa para publicidad, esta hora ya de la noche, de este primer martes que tenemos del mes de marzo en Onda Mezquita, y quería preguntaros un poco, insisto, a raíz de lo que hemos abordado en la primera parte del debate, sobre la aplicación que pueda tener de alguna manera coartar la libertad de expresión, sea de la manera que sea, de la gente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante la pandemia se llegó a proponer, incluso se llegó a ejecutar como tal, un plan por el que había un control de las redes sociales por el uso de lo que viene siendo el tan generado movimiento de las fake news, de las noticias falsas, para que estas no se expandieran como tal. Y abro ahí el melón. Y esto pregunto, no sé cómo lo veréis, ¿esto también forma parte de la libertad de expresión o esto de alguna manera la sesga por la mitad, puesto que se controla por parte de una serie de herramientas o mecanismos el hecho de que no pueda uno compartir una serie de informaciones, sean o no sean verdaderas? A ver, venga, Mateo, que tú además como ingeniero informático quiero recordar, ¿no? Estudiando, bueno, pues debes estar más profundamente adentrado en este ámbito. ¿A ti qué te parece el control que se puede hacer sobre esto? ¿Esto atenta contra la libertad de expresión de la persona? ¿Sobre las fake news, dices? Fake news o incluso el hecho de que no se puedan compartir contenidos hasta un límite en redes sociales que de alguna manera también coarta la manera de difundir un mensaje, ¿no? Bueno, yo personalmente sí que considero que el tema de las fake news se debe tratar con mucho cuidado, y que incluso si se llegara a demostrar de alguna forma que una persona de manera intencional está efectuando una fake news, por mí que tenga como mínimo una multa, es decir, pienso que debe considerarse un delito, y explico por qué. Actualmente, como todos sabréis, las redes sociales están dando un boom impresionante, prácticamente todo el mundo las usa y mucha gente se informa de ellas, incluso hay personas que yo entre ellas, que no vemos o vemos muy poco la televisión, y la forma en la que nos informamos es mediante noticias o mediante redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si permitimos que muchas personas estén difundiendo información falsa? Suponiendo que sea deliberadamente, claro. Pues que esto va a desinformar a la gente, y estamos en una era, se le llama era de la información, pero yo la llamaría también de la desinformación, lamentablemente. A ver, venga, Eugenio. Bajo mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Mateo, y aquí se produce un sesgo muy grande. En este control de redes sociales que ha puesto en marcha el nuevo gobierno, sobre todo durante la época de la pandemia, me parece que ha sido peor, ¿no?, como se suele decir, el remedio que la enfermedad. Las fake news, cierto es que son un problema bastante importante, pero ¿hasta qué punto? El problema aquí es la vara de medir que se utiliza. Si con este sesgo se ha conseguido en parte, por supuesto, reducir el número de fake news y la expansión y sobre todo la influencia que tienen estas, pero también se ha visto gravemente afectada la libertad de expresión del individuo a pie, porque si yo quisiese compartir con determinados amigos míos un vídeo o un link con el que estoy claramente de acuerdo, un artículo, pues desgraciadamente no se me está permitido. No sé qué opinión podéis tener los demás al respecto. Que en ese sentido, Victoria, a ver, ¿tú qué opinas? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Creo que debemos de tener cuidado con todas las fake news que podemos llegar a encontrarnos, porque como ha dicho Mateo, las redes sociales ya es algo que se utiliza mundialmente y que creo que ninguna persona no tiene una red social como es, por ejemplo, WhatsApp, que WhatsApp lo tiene todo el mundo, o Instagram o Twitter. Entonces, al ver todo el boom que esas aplicaciones generan, creo que debemos de tener cuidado a la hora de publicar cierto contenido que puede ser falso. Y respecto a que cada persona no pueda a lo mejor subir una foto, un texto o lo que sea por ser delito, yo realmente no estoy a favor de eso, porque si tú quieres
publicar algo que a ti te gusta y que tú, no sé, es algo que a ti... Sí, que quieres compartir. Sí, pues me parece un poco mal que a lo mejor pues no dejen a ciertos espectadores poder mirarlo, lo que sea. También dependiendo de lo que cada uno quiere publicar, ¿sabes? Luego os voy a preguntar sobre temas, porque esto va, entiendo que en función a las temáticas en sí, o los tipos de mensaje, ¿no? Venga, por acabar contigo esta primera pregunta, la segunda parte. Claro que hay que tener cuidado con, como han dicho mis compañeros, con qué compartimos. No sé si sabéis, pero cada vez las redes sociales son, entre comillas, más inteligentes. A los pocos minutos de publicar una publicación en Instagram te sale contenido probablemente falso o dañino. Es decir, que poco a poco están aprendiendo de cómo controlar estas falsas noticias o estos problemas que pueden causar ciertos individuos a la hora de subir un contenido. Y claro, muchas veces no lo creemos y pensamos que eso es verdad. Pero yo creo que hay que informarse a la hora de todo. Por ejemplo, como hemos estado tratando, Pablo Hasél, saltaron muchas noticias de su boom, pero hasta que no te informas de todos los puntos no puedes tener una visión objetiva del asunto, porque claro, primero ves una parte del asunto, luego ves otra y así, pero hasta que no tienes todas las partes no puedes construir tu visión de la cosa que estás viendo. Un poco a raíz de lo que acabas de decir, Francisco, Fran, el hecho de que se pueda controlar desde un mismo lugar, es decir, un tipo de red social ya te insinúe el tipo de contenido que puedes publicar, no coarta ya en sí la propia libertad del individuo, porque al final genera un tipo de mensaje único, unidireccional en todos los ámbitos de la vida. A ver, lo dejo ahí, ¿eh? Exacto, puede coartar un poco, pero como todos sabemos aceptamos una serie de políticas al instalar las redes sociales en las cuales se delimita hasta dónde puedes compartir. Es decir, te pone una barrera, si pasas esa barrera o te eliminan o a lo mejor te cierran hasta la cuenta, como ha habido muchas veces en tanto Instagram como YouTube, que te cierran la cuenta durante días o para siempre porque has pasado una barrera. Si esa barrera pasa... ¿Cómo veis esos límites que ya va imponiendo cada uno? ¿Quién controla al que controla? A ver, esta es una pregunta un poco también más genérica y también diría que profunda. Mateo. Yo no estoy del todo informado, pero respecto a las empresas que se encargan de las redes sociales, por ejemplo Facebook o el buscador de Google también, no sé si sus políticas dependen o no del gobierno americano o si son internas, pero suponiendo que los estados puedan tener influencia en ellas, me parece que la oportunidad, lo que está ocurriendo con Hasél puede ser una oportunidad interesante para, como estábamos hablando en la primera parte, que la gente a través de sus manifestaciones que se le pueda oír y los gobiernos puedan determinar a través de sus leyes hasta qué punto se debe permitir o no la libertad de expresión y esto afecte a las empresas que se encargan de las redes sociales y que por lo tanto de manera indirecta nosotros podamos decidir de una manera justa cómo se nos tiene que tratar en cuanto a este tipo de sitios. Victoria. Yo realmente tampoco estoy muy informada sobre este tema, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta las leyes que esas redes sociales abarcan y si nos pasamos de... Y las políticas, ¿no? Entiendo, y de las políticas de privacidad que pueda tener cada red social o lo que sea. Dependiendo de lo que esa red social ofrece, nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que queramos publicar. Sí es verdad que cada persona puede publicar lo que ella realmente quiera, pero dentro también de lo que esa red social puede llegar a mostrar al público. Eugenio. Fíjate, bajo mi punto de vista sí, el Internet tiene que tener un control. A mí se me viene a la cabeza los atentados de Barcelona, en el que en esos primeros momentos de máxima ¿Quién tensión... ejerce el control? ¿Quién debe ejercerlo? Bajo mi punto de vista un organismo público. Debe de ejercerlo un organismo público porque yo creo que es el más capacitado, ¿no? Y el más imparcial, mucho más que una empresa privada por supuesto, a la hora de ejercer este poder, que como ya he dicho, de la hora de controlar este Internet, que como ya he dicho es muy peligroso. Amparado en base a la legalidad, entiendo, efectivamente, ¿no? siempre.
O sea que es de alguna manera el Estado el que tiene que controlar lo que se puede o no se puede decir y dónde y cómo se puede decir, ¿no? Es lo mismo decirlo en un sitio que decirlo en otro, no es lo mismo manifestarte en la vía pública que escribir en un blog, entiendo, ¿no? O todo debe tener el control, el mismo control. Claro, hay que tener aquí una vara de medir distinta para cada caso. Obviamente, hoy cualquier persona se podría ofender por un tuit, pero no vas a meter una multa a la persona que ha publicado ese tuit. Pero si una persona se dedica a perturbar la armonía pública, amparado en expresar su opinión, sí que debería a lo mejor tener unas consecuencias legales si el modo en el que está efectuando esa manifestación de sus pensamientos es totalmente inadecuado, bajo mi punto de vista. Porque ¿quién es más culpable, o vamos a decirlo, entendedme, o pecador? ¿El que lanza la piedra o el primero que lanza la piedra o los que lo siguen? Es decir, el que emite un mensaje o el que lo difunde de alguna manera. ¿Cómo lo entendéis? ¿O no es la misma culpabilidad uno que otro? No, no es la misma culpabilidad uno que otro. Es complicado. Quizá uno sea más creativo que el otro claro. Y en cambio tenga más repercusión el que lo redifunde que el que lo piensa. Claro, al fin y al cabo, porque tú puedes ver un mensaje, pero a lo mejor no te paras a pensar, haces tu examen y dices, ¿esto puede ser verdad o no? ¿Estás de acuerdo con mis pensamientos? Sí, enviar. Entonces, a lo mejor la persona que ha escrito ese tweet sí que tenía muy claro lo que estaba poniendo, más que la persona que la ha podido reenviar a otros 5 contactos. Entonces, ¿y quién es más culpable? Entonces, ¿entendéis el que lo emite por primera vez? ¿O todos? Yo veo en general tanto los que el primer que lo envía como el resto. Es decir, porque al final todos son culpables. El primero por difundirlo, por colgar su tweet, pero el resto por reenviarlo, porque una vez cuando uno lo reenvía le da me gusta, le aparece a sus seguidores y así pues se va distribuyendo más rápido todavía el tweet. Yo creo que sería el conjunto. O sea que un poco todos tienen la culpa. Desde vuestro punto de vista, Victoria. Sí, yo también pienso que todos tienen la misma culpa, tanto el que crea ese mensaje como el que lo reenvía. Sí es verdad que pienso que el que crea ese mensaje sabe por qué lo ha creado, tiene un porqué del por qué lo ha llegado a poner. Entonces pienso que esa persona como que ha podido estudiar, por así decir, lo que ha puesto, pero la persona que lo reenvía simplemente, como ha dicho mi compañero, lo ve, dice, ostras, pues pienso igual que él y por eso pues quiero publicarlo y quiero ver que todas mis personas cercanas piensen, o sea, sepan lo que yo pienso y tal. Entonces, pero vamos, que llego a la misma conclusión que he dicho al principio. Para mí creo que todos tienen la misma culpa. Mateo. Yo considero que esta situación es como una bola de nieve que se va retroalimentando. Eso es. Porque podemos pensar que quien envía el mensaje es alguien con una idea mágica o una idea que se le acaba de ocurrir, pero a lo mejor es una idea fundamentada en otras ideas que han enviado que han creado otras personas, que se han distribuido. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que el emisor y los que difunden el mensaje llegan a ser la misma persona en algún momento. Yo puedo recibir un mensaje, pero puedo llegar en unos años más tarde y en base a esos mensajes que he ido lanzando, volver a lanzar otro. Entonces creo que, aparte de que hacen lo mismo, como han comentado los otros compañeros, no dejan de hacer lo mismo y por lo tanto creo que todos son igual de culpables. Antes de llegar al tramo final del programa, sí que me gustaría trasladaros una, como curiosidad, como pregunta. ¿Cómo se puede solucionar una crisis de este tipo en base al conocimiento que vosotros tenéis de la realidad, de los hechos que han ocurrido? A tenor de la propia crisis generada, ¿cómo se debería solucionar este tipo de conflictos en adelante? Venga, voy a empezar contigo, Victoria. Pues yo personalmente creo que eso no se acaba así porque sí, ni creo que haya ninguna forma, simplemente lo olvido. Creo que en esta vida siempre hay algo que a lo mejor da el boom al principio y tiene un tiempo en el que da el boom, pero luego vuelve a pasar otra cosa y esa otra cosa que ha pasado con posterioridad es ahora el punto de mira, por así decirlo. Entonces yo creo que el olvido sería la forma que tiene esta crisis de poder solucionarse, al igual que ha pasado con todas las anteriores. Es decir, pasado un poco de la crisis como tal, entiendo, más o menos, algo así, sí, ¿no? Como el paso del tiempo es lo que creo que puede solucionar. Dejémoslo estar, que se suele decir, ¿no? Sí. A ver, Mario, ¿tú cómo crees que se puede solucionar o cómo se solucionaría una situación, una crisis como esta? Yo considero que, en primer lugar, desde el diálogo. Lamentablemente, las personas que están más a favor de Hasél
han utilizado unos medios inadecuados, que de otra forma, aunque yo esté en contra de lo que ha hecho Hasél, entiendo que hay gente que puede defenderlo, pero si no se hace desde el diálogo y desde la comprensión entre quienes están a favor y quienes están en contra de que lo que ha hecho sea o no un delito, hasta qué punto está la libertad de expresión, como lo que estamos haciendo ahora, no se van a poder un cambio real en la sociedad. Esto desde un punto de vista práctico, en cuanto a leyes, en cuanto a materialización, pero sí que pienso un poco como Victoria en que a la mayoría de las personas que no estamos tan metidas en esta ideología de Hasél o gente seguidora de ella, o incluso totalmente en contra, al poco tiempo se nos olvidará y es algo que estará en segundo plano. Fran. Yo es un conjunto de mis dos compañeros de sí. No son la forma en la que se está tratando el tema porque no está habiendo diálogo entre las partes, es decir, de que no se están comunicando, cada uno está yendo en su línea, pero que también el ser humano es un ser que cuando pasa una cosa nueva se olvida de la anterior. Es decir, el problema anterior se olvida. Por ejemplo, cuando antes del confinamiento estaba el problema de Cataluña, con la independencia. Vino el confinamiento, COVID, tema prioridad. Ahora, hace unas cuantas semanas, el Rubio. Se ha olvidado un poco anterior tema. Bueno, el COVID sigue vigente, pero se ha dejado un poquito a segundo plano. Y ahora este tema. ¿Qué pasa? Los anteriores no se tratan, es decir, se olvidan. Llega un momento que el ser humano se fija en el boom y luego, ya cuando pasa un tiempo, lo deja aparte. Eugenio. Hombre, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Sí que hay que dejar claro a la sociedad que los actos generan unas consecuencias y esas consecuencias en ocasiones pueden ser penales, pero eso se tiene que sustentar sobre todo en diálogo, en que se apacigüen las aguas y una vez allí pues ya sí que se pueden buscar soluciones. Pero al fin y al cabo sí que también va a influir mucho el tema de lo que venga en el futuro, ¿no? Como dicen mis compañeros, y que habrán otros temas que opaquen un poco a nuestro compañero Pablo Hasél, y en función de eso pues ya se darán otros temas. Es que yo personalmente pienso que el diálogo sí es la forma en la que se deben de solucionar los problemas, no solo en este como plan en general. Todos los problemas se tienen que solucionar con un poco de comunicación, pero al ser un tema en el que no todo el mundo puede llegar a tener ese diálogo, ni todo el mundo puede llegar a tener como para poder llegar como, entre comillas, hacer las paces, pues creo que, vamos, lo que he dicho antes, el paso del tiempo y el que venga a lo mejor en el futuro otro problema, otra crisis o lo que sea, lo que va a generar el olvido de esta crisis. A ver, ya por último, ¿os preocupa mucho que todo el ruido que ha generado el mare magnum de comentarios, de manifestaciones, en base en sí a lo que es el fondo o el trasfondo del que hablábamos hoy en el programa, ¿no? Que era la propia libertad de expresión? ¿Os preocupa que todos estos temas salgan a debate y que las consecuencias sean estas que estamos viendo prácticamente a diario en la televisión, en medios de comunicación, en redes sociales, lo que genera en sí? ¿Estáis un poco preocupados la juventud por este tema o quizá pensáis que no hay que darle tanta importancia como la que parece que últimamente se le está dando? Sinceramente me parece que ahora mismo hay temas bastante más importantes. Es verdad que el tema COVID lo tenemos ya bastante tratado, va a ser prácticamente el aniversario de la pandemia dentro de poco, pero tampoco hay que restarle importancia. Bajo mi punto de vista eso, tenemos que centrarnos en los temas que verdaderamente importan. Tampoco hay que olvidarse lo ocurrido con Pablo Hasél, pero sí que tenemos que, sobre todo, abrir las puertas hacia un horizonte de diálogo y sobre todo de diálogo una vez hayamos solucionado el tema de la pandemia. Dios quiera que sea pronto. Mateo. Yo pienso que este tema, aunque no sea tan importante como otros, por el tema que han comentado mis compañeros de las modas, por así decirlo, sí que creo que tiene una relevancia sobre todo a medio y a largo plazo, porque últimamente, como se comentó en el tema de las redes sociales, cada vez se están implantando más sistemas de inteligencia artificial que permiten determinar qué se debe publicar, qué no. Entonces, si la ciudadanía está consciente y puede tener una opinión clara teniendo en cuenta lo que ha pasado, es decir, esta oportunidad para que la gente se interese más sobre este tema, va a venir bien para posteriores momentos en el que yo creo que también va a volver a surgir en algún momento por alguna polémica que haya en redes sociales, que es algo que nos afecta a todos y a diario. Fran. Es eso, que como ha dicho mi compañero Eugenio y mi compañero Mateo,
es el momento de que cambien un poquito las cosas, pero poco a poco, es decir, centrar en los puntos más importantes, como por ejemplo el fin de esta pandemia, y luego ya pasando a los, entre comillas, menos importantes. Es decir, primero subsanemos el primer foco y luego nos centramos en los demás. No podemos ir a todos los focos porque si no, no vamos a subsanar nada. Bueno, pues vamos a acabar con Victoria. La última intervención hablaba sobre la preocupación que genera. No sé si estás preocupada. A ver, tú que eres más, yo creo que es la más joven, ¿no?, del debate de hoy. O sí, con Fran, ¿no? sí. Creo que sí. Sí. ¿Estás preocupada por todo esto que se ha generado? ¿Entiendes que este es el verdadero asunto a tratar? ¿O es demasiada la importancia que se le ha dado? A ver, yo personalmente creo que no es el verdadero asunto que hay que tratar. Creo que tenemos una pandemia que creo que es muchísimo más importante que lo que haya dicho o haya expuesto este rapero. Pero sí es verdad que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, ya que creo que debemos de centrarnos más en otros temas que, como he dicho anteriormente, son más importantes que este. Muy bien, bueno, pues aquí vamos a poner el punto final hoy a nuestro debate, coloquio, charla, como quieran llamarle, que hemos estado tratando en la jornada de hoy sobre la libertad de expresión. Ha sido un placer teneros a los que ya habíais estado en alguna ocasión y a los debutantes también, a los que os invitaremos también en otra ocasión. Yo creo que habéis estado bien al final, ¿no? Que algunos estaban más nerviosos al principio, Sí, y al final todo bien, ¿no? Bueno, pues me alegro. Hacemos aquí el alto que hacemos semanalmente para volver dentro de 7 días, Dios mediante, para tratar otro de los asuntos de actualidad aquí en este debate joven. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Agradecemos a nuestros invitados que lo hayan hecho también en esta jornada, este día hoy, segundo día de marzo, otra vez en marzo, en este caso ya del 2021. Que tengan un buen final del día, lo que reste, procuren ser felices. Adiós. Cajasol, siempre con Córdoba.